¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Dios les bendiga. Es lunes, 8 de la noche, día de discipulado, ya sabes. Si es la primera vez que nos escuchas, aquí en estas sesiones de discipulado te damos como que un tutorial, refiriéndome a las nuevas generaciones que entienden más así como un ABC, como un curso propedéutico, como un instructivo. ¿Qué más? ¿Cómo podemos decir, asemejar el discipulado que es? Como ¿La base? como una base, muy bien, acerca de cómo dar nuestros primeros pasos en el Evangelio, en el cristianismo, en la Biblia, en el caminar con Dios, pero también a los que ya tenemos pues tiempo, ¿verdad? Nos sirve para recordar y afianzar esos pues recursos, esas bases, como dice mi esposa. Mi nombre es Israel Chapa y este es el programa Plan de Vuelo. Hoy, como ya lo oyeron, se encuentra mi esposa. Idalia Castro. Bueno, recibe un saludo y una bendición de parte de todos aquí en la comunidad cristiana Mazadulam. Hoy vamos a hablar de un tema que, pues, en esencia, casi que ni deberíamos de hablar porque nos tendría que quedar por entendido, pero desgraciadamente no siempre es así. Vamos a hablar de perdonar. De perdonar. Es una palabra muy corta, pero que, pues, cuesta a veces trabajo. A veces la gente, cuando cree en el Señor Jesús, damos gracias a Dios a propósito, a Jesús, si nos estás escuchando, y no hablo del Señor, sino a Jesús Ordóñez, que ayer hizo su oración de fe, o como él lo quiso llamar, su acto de fe, aquí en la congregación, y nos alegramos mucho, porque pues ya es parte de la familia de la fe, y pues empieza a dar sus pasos, ¿verdad?, en esto de caminar en Cristo. Pero hablemos de perdonar. Ya sabes, a ti si nos has escuchado y si es la primera vez que nos escuchan, nuestros discipulados los tenemos en un formato muy fácil. Es casi inductivo, casi, ¿cómo decirlo?, autodidacta, ¿verdad? Y empezamos con 3 preguntas que solo respondemos falso o verdadero, y de ahí desprendemos toda la enseñanza. A los que me han estado preguntando que dónde pueden conseguir estos materiales, ahí en nuestra página en Facebook, únete al grupo Hermanos, ahí en la página de Mazadulam, luego le das al grupo Hermanos y ahí te podemos proporcionar cualquier material que necesites. Todo lo que hacemos aquí en la comunidad cristiana Mazadulam, refiriéndonos a materiales, enseñanzas, es total y absolutamente gratis, así es que puedes pedirlo. De todos modos, aquí en la transmisión vas a estar viendo nuestros medios de comunicación, o puedes llamarme, mandarme un mensajito al WhatsApp y con todo gusto te lo hacemos llegar. Y como es en PDF, pues lo puedes traer en tu teléfono, en tu tablet, en tu compu, ahora sí que en el dispositivo que más quieras. Así es que, sin más ni más, hablemos de perdonar para ser libre. Aquí le voy a pedir a mi esposa que me eche la mano, por favor. Amén. Falso o verdadero. ¿Tengo el derecho a no perdonar a los que me hieren? Verdadero. ¿Por qué verdadero? Porque tenemos la potestad de decir si perdonamos o no. Claro, el Señor no viola el albedrío de nadie. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Perdonar significa olvidar una ofensa? Falso. ¿Por qué es falso? Porque... Ay, no sé. Es que les quiero aquí chismear, ¿verdad? Está leyendo mis notas. Por eso le estamos poniendo aquí un 4 a la pastora. A ver si, como diría mi abuelita, si muy. Así decía mi abuelita, no sé por qué. Pero vamos a ver si muy. Bueno, ¿por qué perdonar no significa olvidar la ofensa? Porque no es un acto automático, y el hecho de que yo perdone a alguien no quiere decir que no me venga a la memoria de vez en cuando lo que me hizo. No es como que me tomé la pastillita ahí de Matrix, ¿verdad? La azul o la roja, a propósito que va a estar de moda ya, y todo se me olvide. No. Tiene razón, perdonar, no tiene razón, le oyó mi respuesta, ¿verdad? Perdonar significa olvidar una ofensa, es falso. No es cuestión de olvidar. Ahorita vamos a explicar el porqué de todo esto. Tercera, por favor. ¿Solo puedo librarme de la amargura a través del perdón? Verdadero. Ay, sí, ni qué cuestionar, ni qué agregar, todos lo entendemos. Solo puedo librarme de la amargura a través del perdón. Amado, porque tenemos la necesidad de perdonar a otros. No es
nada más un mandato de parte de Dios, que los cristianos tenemos que ser perdonadores, sino también en nosotros, para que podamos tener paz, debemos de perdonar a las demás personas que nos hieren. Vamos a usar un poquito hoy, en varias ocasiones, la carta a los Efesios, carta de Pablo a los Efesios, sobre todo el capítulo 4. Ahí vamos a estar respondiendo algunas preguntas que vienen aquí en nuestro material, en nuestro discipulado. Y comenzamos. La pregunta número 1, o el tópico número 1, porque no es en formato de pregunta, el tópico número 1, por lo menos en su inicio, dice: Pablo exhortó a los creyentes a vivir en humildad, soportándose con paciencia los unos a los otros. ¿Cuáles son las características que deben de existir entonces en mis relaciones con los otros hermanos de la fe, pero también con todas las personas que me rodean? De acuerdo a lo que nos dice Efesios 4:2, pon atención cómo lo dice. Amén. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos los unos a los otros en amor. Hay que ser humildes, hay que ser amables, hay que ser pacientes con los otros y ser tolerantes en las faltas. ¿Por qué? Por amor. No nada más por amor a Dios, también por amor a ellos, porque pues si hacemos un acto de conciencia, pues nadie está libre de errores. Todos tenemos manías que le chocan a los demás, nada más que nos acostumbramos a ellas. Y cuando aquí dice en Efesios 4, verso 2, soportar con paciencia, o en otras versiones dirá tolerantes, la palabra griega ahí escrita es, a ver, la voy a pronunciar a ver si me sale la primera. Es que esta sí está difícil. Macrotsumia, que tiene una palabra en su traducción al español que también es difícil, que es longanimidad. Si yo te digo, ten mucha longanimidad, no te estoy diciendo que comas mucha longaniza, ¿verdad? Longanimidad, fíjate que significa que hay que ser generoso y hay que ser flexible sobre las ideas y la conducta de los demás. Eso es longanimidad. Sí es, como lo traducen de esta manera, ser paciente, pero ser paciente en el sentido de ser generoso. Bueno, lo dejo pasar por alto. Bueno, no hay tanto problema. Y soy flexible, sobre todo con el encuentro que haya, pues en lo que no estemos de acuerdo, ¿verdad? Ser un poco flexible y tratar de entender las ideas y la conducta de las demás personas. A eso se refiere esta palabra que está ahí, que es traducida como pacientes o tolerantes, macrotsumia, que en realidad es longanimidad, ser generoso, ser flexible sobre las ideas y la conducta. El verso 26 y 27 de ahí de Efesios 4 dice: Airaos, pero no pequen, no se ponga el sol sobre ustedes, sobre su enojo, ni den lugar al diablo. Airaos, ¿qué es airarse? Pues es llenarse de ira, tener en ese momento un instante de cólera, de un arrebato, ¿verdad? Dice que no es bueno que nos acostemos enojados, porque esa es una manera de darle lugar al diablo. ¿Por qué no es saludable acostarse con enojo? Bueno, porque se acumulan rencores, empieza uno a dejar cosas sin resolver, y esto, aunque tú no te des cuenta, se va comenzando a transformar en otra cosa, en amargura. En la segunda carta a los Corintios 2, 10 y 11, Pablo habla precisamente de la necesidad de perdonar a otros. ¿Para qué? Precisamente para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos medio tontos, y perdón que lo digo por mí, pero si te queda el saco, póntelo. Pero yo por lo menos de repente soy tonto, y hace varios años aprendí a no enojarme, porque cuando uno está enojado comete actos de locura, dice cosas que no siente, busca la revancha, busca la venganza, y pues por eso es que le damos lugar al diablo, ¿verdad? No necesariamente que al enojarme ya el diablo viene y me posee, como alguien me dijo por ahí una vez, no, sino refiriéndonos a que pues tenemos actitudes en medio del enojo que pues pueden llevarnos a caer en pecado, ¿verdad? Pero quiero que medites un momento, a ti que me escuchas. ¿Cómo podría ganar Satanás ventaja sobre ti si permites que el rencor se apodere de ti? O si ya te ha pasado.
piénsale un poquito y te darás cuenta que es real. El enojo como que abre otras puertecitas donde entran pues invitados no deseados, siendo el mayor de ellos la amargura, ¿verdad? Si no perdono a otros, ¿podría ser libre? ¿Tú qué me dices? No. ¿Por qué? Porque traemos cargando, ¿no? Traemos cargando la persona o el sentimiento que tenemos en contra de ella, y es un peso que viene en nosotros, y a la larga pues se va haciendo más y más y más pesado, que se convierte exactamente en lo que ya se ha leído, que en amargura, en enojo, en estar molestos con todo, con todos, y ya nada parece tenernos contentos o felices, porque eso se vuelve un peso tan grande. Sí, correcto. Cuando uno es preso del enojo, también se vuelve preso de la amargura, como dice mi esposa, tiene mucha razón. La Biblia dice que yo no puedo estar bien con Dios si tengo odio contra mi hermano, y tiene mucha lógica, ¿verdad? Sí. Yo en algún momento, cuando trabajaba en una empresa, yo era pues digámoslo de esta manera, el jefe de relaciones humanas. ¿No cómo le llaman? Recursos. No le llaman. Bueno, yo era el instructor de cursos de relaciones humanas. Yo tenía ahí cierto cargo sobre el personal. Las empresas, de repente cada empresa le llama de su manera, pero hazte cuenta, departamento de personal. Y entonces teníamos como empresa una política, por lo menos que a mí me parecía muy buena, en el sentido de que si había alguien que fuera casado tenía que respetar su matrimonio. Y en alguna ocasión sorprendí a alguien que, sabiendo yo que era casado, porque pues yo tengo acceso a todos los papeles, en ese momento lo vi pues en una actitud poco decorosa con otra de las empleadas de la empresa, y pues me lo llamé, y pues como todo mundo firma una responsiva, un contrato, pues lo despedí. Y cuando me increpó y me decía que por qué lo corría, que a mí que me importaba que fuera infiel, mi respuesta fue concreta: el que no le es fiel a su esposa, no le es fiel a la empresa. Porque una cosa tiene que estar ligada con otro. Por eso, si yo no puedo perdonar al hermano, amar al hermano, ¿cómo pretendo estar bien con Dios? O sea, no podría ser. Al no perdonar, tengo que entender que el que sufre más soy yo, no la otra persona. No la otra persona. Quiero para que entiendas un poco, y todo este material está en nuestro discipulado. Perdón que ya no me fui punto por punto, pero todo lo que estoy diciendo está incluido ahí. Quiero decirte sobre perdonar lo que es y lo que no es. Fíjate que perdonar es el camino a la libertad de la amargura. Hay un libro muy bueno que te podemos recomendar que se llama Victoria sobre la oscuridad. Victoria sobre la oscuridad. En su página 164, Neil Anderson menciona 4 cosas en cuanto al perdón que las podemos definir así. Número 1, perdonar no significa olvidar la ofensa. Una de las preguntas relacionadas. Perdonar no significa olvidar la ofensa. Ojalá fuera tan sencillo borrar de nuestra memoria el pasado. Después de perdonar, se requiere tiempo, como la mayoría de las cosas, para que estos recuerdos desaparezcan. Perdonar no significa permitir que nos sigan manipulando o ofendiendo. En amor hay que confrontar al que ofende y podemos decirle que le perdonamos, pero que no vamos a seguir tolerando abusos. Porque a veces tenemos esa idea, ¿no? Que somos todos sufrientes, todo permisivos, y a veces hasta estamos en la cola de las tortillas y alguien viene y se mete adelante de nosotros, y aparte de que se nos mete adelante, todavía nos pisa el juanete del dedo chiquito que nos duele, y todavía voltea a vernos así con cara de ojos de toro loco, y decimos: ay, perdón por poner mi pie. No se trata de eso, No significa permitir que nos sigan ofendiendo ni manipulando. Hay que decirle a la persona: te perdono, pero pues la verdad, ya no lo hagas. Perdonar sí significa dejar de recriminar a la otra persona.
El que perdona no exige venganza o castigo por lo sufrido. Si tú todavía estás con la cantaleta, pero ¿te acuerdas que me hiciste? Y te acuerdas, te tengo una mala noticia. No has perdonado. Perdonar, y esta sería la cuarta acepción, perdonar significa resignarnos a vivir con las consecuencias del pecado de la otra persona. Queriendo o no queriendo, las heridas ya existen en nosotros y hasta cierto punto la única solución es aprender a vivir con ellas. Yo me he encontrado en mi caminar como ministro, como pastor, muchas personas que tienen pues asuntos no resueltos con algún padre o madre que ya no están entre nosotros, ya fueron a dormir. Y ahí ¿cómo le hacemos? ¿Lo desenterramos para que le pidan una explicación o qué? Hay que aprender a veces a vivir con resignación ante las faltas, ¿verdad? Así es que, pues tendríamos que ver todo esto. Efesios 4:31 dice esto: Toda amargura y enojo, ira y gritería, maledicencia y toda malicia sean quitadas de entre nosotros. ¿Cuál es la alternativa que Dios nos da contra todas estas cosas? En el verso siguiente lo encontrarás. Perdonar. Pero, ¿cómo se perdona? Increíble. Hay personas que me he encontrado que me dicen, pastor, ¿y cómo se perdona? Tan desacostumbrados o tan poca práctica tienen de ello que ignoran cómo hacerlo. El modelo para perdonar a otros nos es dado ahí precisamente en Efesios 4:32. Ahora sí, ¿qué dice? Sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como también Dios en Cristo nos perdonó. Hay que ser amables y misericordiosos, como Cristo nos perdonó. ¿Cómo es el perdón de Dios? ¿A qué clase de personas perdona Dios? Romanos 5:8 nos da la respuesta, porque a veces yo he escuchado personas que dicen, no, es que no se merece mi perdón. Bueno, ¿cómo? Si nos está diciendo ahí la Biblia que perdonemos como Dios perdona, ¿a qué tipo de personas perdona Dios? Romanos 5:8 nos dice cómo. Mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por todos, aún siendo pecadores. ¡Wow! Romanos 12, verso 18 al 21, nos van a ayudar a contestar las siguientes respuestas. ¿Es posible estar siempre en paz con todos? ¿Qué dice el verso 18? Si fuera posible, en cuanto esté en vosotros, No, paz. léelo de nuevo. Si fuera posible, en cuanto esté en vosotros, ¿ok? Vivan en paz con todos los hombres. Ok. Es decir, tenemos que hacer nuestra parte. ¿Es posible vivir en paz con todos? Pues sí, porque finalmente depende de nosotros, ¿no? En medida de lo posible tengo que hacer lo que a mí me toca. Aunque yo no puedo obligar a todas las personas a tener paz conmigo, sí puedo estar en paz con ellos, ¿eh? Yo debo, como dije hace un momento, hacer mi parte, la cual es perdonar a los que me ofenden y ofrecer disculpas también, porque a veces no lo hacemos, ¿verdad? A los que yo he ofendido. Más adelante en el versículo 19 nos dice esto: Amados, no se vengan ustedes mismos y no den lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No debemos de buscar la venganza porque Él es el juez justo y ejecutor de toda sentencia, no nosotros. Entonces, leyendo esto, yo te hago a ti una pregunta: ¿escaparán sin castigo los que hacen daño a los demás? No. Que no les esté ocurriendo algo o que en el momento actual no tengan una evaluación de sus actos no quiere decir que el Señor no los está observando y que no tendrá un juicio sobre cada acción. Entonces, desde luego, Dios arreglará cuentas con ellos algún día. ¿Cómo debo de enfrentar yo entonces el mal que me hacen? ¿Qué dice la Biblia ahí en Romanos 12:21? No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. La única manera de vencer al mal es haciendo el bien.
Nada de que fuego con fuego, nada de que ojo por ojo 64. Perdón, chiste local acá y un saludo a los hermanos de Veracruz. ¿Cómo puedo vencer con el bien? El verso 20, un verso anterior, nos da la respuesta, por favor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Bueno, debo de ofrecer ayuda, debo de ofrecer asistencia a los que me ven como enemigos. Dice que si yo hago esto, se van a acumular ascuas de fuego sobre su cabeza. Se refiere que al hecho de que yo trate bien a un enemigo, lo puedo hacer sentir avergonzado, pero también, aunque él no reconozca la ayuda, el Señor le pedirá cuentas de su falta de gratitud, y eso a mí ya no me corresponde ejecutarlo, sino al Señor. ¿Hay algún límite para el perdón de Dios? Hay gente que también me dice, ¿cuántas veces debo perdonar o hasta dónde es el límite? Mateo 18, versos 21 y 22 dice: Entonces Pedro, viniendo a él, le dijo al Señor: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le respondió: no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 70 veces 7. Y no es como por ahí algunos sabiondos me han dicho 490 veces al día. No se refiere ni siquiera a un número específico. Fíjense que el 70, esto es bien interesante, en simbología bíblica, en numerología bíblica, el número 70 significa pacto. Pacto. Por eso había 70 sabios en el Sanedrín. Por eso la primera revisión que hubo en el sentido de la traducción de la Biblia al latín, la Septuaginta, tiene que ver con 70 y algo también. Porque el 70 significa pacto, pero también significa sabiduría. Traduciéndolo, el Señor nos está diciendo, bueno, si ya tienes un pacto conmigo, tienes que ser sabio, tienes que saber perdonar las que sean requeridas. Las que sean requeridas, aunque rebasan a 491 al día, no importa. Según Jesús, hay ocasiones cuando es imposible o cuando no es necesario perdonar. ¿Tú qué dices? ¿Habrá alguna ocasión en que no debamos de perdonar? ¿Qué dijo Jesús? No, ninguna. Bueno, es que sé que hay tal vez cosas terriblemente que dices tú, eso no es perdonable, ¿no? Pero Dios nos manda a perdonar cualquiera, y nos perdonó cualquiera a todos, hasta el peor pecador, por él murió. Entonces, si Dios perdonó, también nosotros debemos de aprender a perdonar. Así es. Y para cerrar con broche de oro y para ser más claros, te vamos a ayudar a que puedas tener más claro cómo perdonar. Te vamos a dar 7 pasos de cómo perdonar. Yo voy a leer uno, mi esposa lee uno. El número 1 dice, así en nuestra enseñanza: primero tenemos que admitir nuestros resentimientos y amargura. Porque hay gente que le preguntas, ¿cómo estás? Bien. Oye, ¿te he hecho algo? No, todo bien contigo. Si no admite que tiene algo en contra mía, ¿cómo? Tenemos entonces que admitir primero que tenemos resentimiento o amargura. Si rehúsa reconocer cada uno de nosotros sus emociones, pues será más difíciles de resolver. Mucho más todavía otorgar perdón. La persona que no admite su resentimiento y amargura queda hundido en resentimiento y lástima propia. El punto número 2 dice: recuerda que ellos también son víctimas del enemigo. Tal vez crees que no merecen el perdón, pero tampoco usted merecía que Cristo muriera por sus pecados. Entonces, recordemos siempre que también ellos son víctimas del diablo, ¿no? Sí, del enemigo, del diablo, sí es cierto. El punto número 3, hay que decidir perdonar. Perdonar es una decisión, que quede bien claro. Aunque tus emociones te digan, no lo perdones, acuérdate. Porque luego así te hablan y hasta pones la cara de esa vocecita que oyes, ¿verdad?
Debes de decidir soltar el rencor que guardas. Decide perdonar aun cuando no quieras. La decisión es tuya si es que quieres librarte del peso del pasado. El punto número 4. Ore a Dios, nombrando a las personas que quiere perdonar y a sus ofensas. El punto número 5, hay que decidir no seguir recriminando a la persona por lo que hizo. Como dirían ahí a los antiguos, ya estuvo bueno de sacarle sus trapitos al sol. Decide no seguirle recordando su falta. El punto número 6 dice: recuerda que perdonar no es lo mismo que olvidar. No podemos borrar de nuestra memoria una ofensa al instante. Después de perdonar, cuando venga a la mente la ofensa, diga: ya lo perdoné, rehúso a seguir meditando en la ofensa. Ya lo perdoné, rehúso seguir meditando en la ofensa. Hay que ordenarle a veces al alma, luego el alma se pone rebeldona. Sí, Ahí muerde como Rottweiler y no suelta. Yo a veces le tengo que decir a mi alma: alma, sé más agradable, porque hay veces que como todo mundo tengo mis instantes de que no quiero, pero ni que me volteen a ver, y le digo a mi alma: alma, recuerda que debemos de reflejar a Cristo, y ya automáticamente la meto en sujeción. Y el último punto: deja a la otra persona, al ofensor, déjalo en manos de Dios. Si no se arrepiente, pues ni hablar, al menos tú te liberaste. Tú eres responsable de perdonar, no de servir como el Espíritu Santo en la vida de los demás. A ti no te toca convencer de pecado, de justicia y de juicio, porque a veces decimos: te perdono, pero tú reconoces que no es tu chamba, no es tu chamba, esa es chamba del Espíritu Santo. Dios, y eso sí te lo digo muy claro, Dios hará justicia a su debido tiempo, ¿no? ¿Y tú cómo ves? Importante perdonar, ¿no? Muy, muy importante. Sí, deja de que la persona la perdonas y toda la cosa, sino el hecho de agradarle a Dios, del hecho de obedecerle a Dios, y por nuestra salud, tanto mental como espiritual. Claro, pues yo espero que después de todo esto que hemos hablado hoy, pues cimentes con estas bases. Si es que ya tienes un tiempo en el Evangelio, recuerdes por qué es de medular importancia tener la práctica del perdón, pues aquí a flor de piel. Siempre casi en automático tendríamos que hacerlo, pero a veces se nos olvida, ¿verdad? Y pues deseamos que si alguien te ofendió, pues pase ese trago amargo y que el Señor te pueda dar consolación para que sanes de tus heridas. Pero a ti te toca perdonar, porque de esa manera serás libre. Y pues no hay nada mejor que sentirse ligerito. Bueno, pues eso fue la lección por hoy. Esperamos que te haya bendecido. Y pues así terminamos las transmisiones de este fin de semana. Y si Dios quiere y tú lo permites, nos volvemos a escuchar próximo viernes 8 de la noche. Ya sabes, viernes, sábado, domingo, lunes 8 de la noche. Y además el domingo nuestro servicio a las 11 de la mañana. Mi nombre es Israel Chapa y estuvo mi esposa Y Dalia Castro. Que el Señor les bendiga a todos. Descansen y excelente semana para cada uno. Shalom.